Muy bien, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, que va a estar, por supuesto, explicándonos acerca del tema que vamos a desarrollar. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mariano Fusero, que ya ha venido, pero hoy viene en un día muy particular. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, un día particular por los 30 años del fallo Bastarrica, ¿no? Pero también porque es el Día del Abogado. También el Día del Abogado, así bien. que... Feliz día para el doctor Fusero, feliz día Para Walter, Para nuestro productor ejecutivo, que también es abogado. Para Abogado, Walter mira, Sofiantini, Walter. nuestro productor ejecutivo, también feliz día. Entiendo. Muchas gracias. Bueno, y estamos a 30 años del fallo Bastarrica, solamente lo anunciamos al comienzo del programa, pero tenemos, por supuesto, si vos no te acordás de qué se trata, nuestra producción desarrolló un informe para refrescarte un poquito la memoria. ¿Lo vemos? A 30 años del fallo Bastarrica, dale. El 29 de agosto de 1986, la Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez en la historia argentina la inconstitucionalidad de la persecución del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sucedió en el marco de la causa contra el músico Gustavo Bastarrica, que en 1981 había sido condenado a prisión y pena por posesión de sustancias adictivas. En 2009, y retomando el antecedente de Bastarrica, la Corte volvió a declarar la inconstitucionalidad de la persecución a los usuarios en el fallo Arriola. A 30 años del primer fallo, la agrupación Pensamiento Penal promueve una reforma legal que no criminalice el consumo a través de la redacción de una Declaración de Magistrados Argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, que ya cuenta con 250 firmas de jueces, fiscales y defensores públicos de la nación, así como también cerca de 400 firmantes anónimos. ¿Cuáles son los objetivos y fundamentos de esta declaración? Y qué bárbaro que a 30 años de este fallo siempre se siga agarrando al consumidor, ¿no? Totalmente. Y se siga haciendo, no sé, pareciera ser que se sigue haciendo la vista gorda del narcotraficante. Tal cual, a ver, es un fallo que data de 3 décadas atrás y seguimos dando el mismo debate, ¿no? Que Claro. hasta cansa a veces plantearlo, pero como la jurisprudencia no afecta a la norma, o sea, no tiene la posibilidad de demandar al Congreso que legisle en tal sentido, sino que es una recomendación fuerte del máximo tribunal de la Nación diciendo que a los consumidores no hay que criminalizarlos. Eso data de 30 años atrás y se repite en el fallo Arriola hace 7 años atrás, en el 2009. Hubo 20 proyectos de ley aproximadamente en el Congreso de la Nación presentados en ese sentido, pero en un contexto que quizá, o sea, no hay un coraje político, o vayas a saber por qué, o sea, no se aprueba una norma que claramente deje de criminalizar a los usuarios y se priorice eventualmente la persecución al narcotráfico, ¿no? ¿En la práctica hubo cambios? O sea, está en los papeles no hubo cambios, pero en la práctica, o sea, lo que puede ser la detención de una persona con tenencia o el proceso de esta persona, ¿hubo cambios? A ver, la práctica judicial sí, porque muchos tribunales, o sea, receptan lo que dice el máximo tribunal, porque en definitiva, si la causa prospera, o sea, en diversas instancias, va a llegar a la Corte y va a decir lo mismo, o sea, que viene diciendo hace 30 años. Lo que pasa es que la criminalización va más allá del resultado final de la causa. La criminalización está en la policía deteniendo a los pibes en los barrios, a los perejiles, ¿no? Como se suele decir, deteniéndolos, sometiéndolos a una causa, tienen que buscar una defensa técnica, que algunos tendrán los recursos o no para acceder a una defensa de un abogado adecuado. Es una cuestión clasista, ¿no? Podríamos decir también. Seguro, obvio. Cómo se puede defender una persona o no ante el sistema punitivo. Y entonces toda esa cuestión, o sea, conlleva una criminalización que aproximadamente son el 70% de las causas dentro de la justicia federal aborda esta cuestión de criminalizar a los consumidores y un número aproximado de 15.000 personas usuarias por año que son criminalizadas por las fuerzas policiales, ¿no? O sea, haciendo un resumen, el panorama hoy sería que a pesar de que hace 30 años la Corte se expidió diciendo que no hay que perseguir a los consumidores, hoy sigue ocurriendo. El 70% de las causas de la justicia federal son por tenencia para consumo personal. O sea que los recursos que le estamos destinando dentro de la justicia, aunque después por ahí no prosperen las causas, pero igual se les inician y las personas son perseguidas y tienen que buscar defensa y demás, cuando en realidad la Corte ya dijo que esto
no debe continuar en esos términos. Tal cual, porque no hay un cambio normativo que impida claramente a las policías y a las fuerzas de seguridad, o sea, seguir reprimiendo a los usuarios. O sea, las policías usan de argumento, la ley está vigente. Claro. Y con justa y relativa razón, ¿no? O sea, sí, la ley está vigente, yo tengo que cumplirla. Si esto se estipula como un delito, la tenencia para consumo personal, por más que la Corte haya dicho lo que haya dicho hace 30 años, o sea, yo sigo deteniendo al perejil, sometiéndolo a un proceso, queda a criterio de los fiscales, los jueces, Claro. etcétera, en cada una de las jurisdicciones con criterios totalmente arbitrarios y discrecionales de cada uno de los poderes para seguir con la causa respecto a esta persona, con todo el estigma que conlleva eso también, ¿no? O sea, Claro. estigma social, familiar, el trabajo y el tema, ni más ni menos, drogas, que es un tema bastante tabú como para que una persona sea imputado y sometido a un proceso, ¿no? Ahora, doctor Puciero, en algunos países ya no se criminaliza al consumidor, no sé, Holanda, Portugal, sin ir más lejos, en Uruguay. Uruguay. ¿Esto bajó el consumo? El tema de no criminalizar a los Sí. usuarios, o sea, no afecta. O sea, lo que está comprobado es que la ley penal, la gravedad o flexibilidad que pueda llegar a tener una ley penal no afecta en los índices de consumo. Eso en Portugal, por ejemplo, está claramente desarrollado, que es una experiencia que data ya de 14 años, 2001. O sea, se empieza a tomar una postura de despenalizar determinadas conductas humanas y eso no afectó los índices de consumo. En sí, o sea, Portugal, cuando uno observa, sí tiene un bajo índice de consumo de drogas duras, lo que podríamos llamar en Europa principalmente la heroína, los opiáceos, etcétera. Entonces sí se empieza a afectar el consumo de otras sustancias y el tema de las drogas blandas que llaman ellos, o sea, como por ejemplo la marihuana, se mantiene más o menos estable en comparación a otros países europeos que tienen una represión mucho más dura. Entonces, ¿Y cómo lo que sí se está probado. combate en esos países al narcotráfico? Bueno, una de las posturas que está tomando claramente, bueno, en el ejemplo de Uruguay, o sea, la guerra contra el narcotráfico, como se suele decir, está perdida en todas partes del mundo, hasta en Estados Unidos, que llevó la inversión de miles y miles de millones de dólares, crearon un muro con México, tienen la frontera más radarizada del mundo, bueno, etcétera. O sea, tienen el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo, 50% lo consume Estados Unidos. Entonces, si esa experiencia después nosotros tomamos como que la guerra contra el narcotráfico la podemos ganar nosotros, estamos medio perdidos. O sea, es una cuestión de un discurso hipócrita. Lo que están tomando los nuevos abordajes, como lo llama la OEA, etcétera, es dar un golpe de mercado al narcotráfico, Claro. que es sacarle los recursos, empezar a regular las sustancias, por ejemplo el cannabis. El cannabis se toma, por ejemplo, como la sustancia de mayor consumo en un país como Uruguay. El 80% de la totalidad de las sustancias que se consumen en Uruguay es el cannabis. Entonces, si vos le sacás el 80% del mercado, al mercado ilegal, al narcotráfico, le estás sacando el 80% del lucro. Claro, Entonces, y lo además somos que golpe. el Estado tome, digamos, posesión de ese mercado y lo regule de la Tal cual. manera que mejor le parezca, estableciendo un límite de cantidad para los usuarios y demás, y quitándole el negocio, básicamente, a el narcotráfico. Igualmente está bueno, Mariano, tal vez hacer hincapié en esto de que si uno despenaliza o deja de criminalizar el consumo de sustancias, uno podría tener un presupuesto para poder hacer campañas de prevención. Hoy en día, fumar marihuana es un delito y está penado por la ley. Entonces no hay campañas que aproximen al consumidor que está preocupado, que tiene problemas de salud, a el tratamiento o a campañas de prevención. Hoy en día se criminaliza el consumo, pero no se le da una opción terapéutica a estas personas. Tal cual, es lo que reconoce la Corte y lo que reconoce también la OEA, la ONU, que uno de los efectos más perversos de criminalizar a un usuario Es es dejarlo de lado, apartarlo de los efectores de salud, de los centros Claro, de salud. claro. Nadie que es visto... Imaginarlo. Claro, Claro. imaginarlo. Pero, o sea, pero faltan, o sea, esto que estaba diciendo, ¿no? Las campañas de prevención o de recibir personas con problemas. Claro, una cuestión también es los recursos que se implementan, o sea, en la criminalización que se podrían destinar a eso. Y otra cuestión, si nosotros tenemos una ley que supuestamente tutela la salud pública, se da el efecto perverso y contradictorio de que estamos apartando a los consumidores de los centros de salud, porque nadie que es visto por el Estado o se autopercibe como un criminal por la ley vigente, va a acercarse a un centro de salud por miedo de ser criminalizado. Entonces, o sea, esa afectación a la salud individual, al derecho a la salud individual, es una afectación a la salud colectiva. Entonces se da el efecto, como digo, contradictorio y perverso reconocido por la Corte. Y esto ¿no? que pasa en Estados Unidos, donde hay estados que sí, o sea, sí está prohibido o está legalizado, hay buena estadística de qué pasa entre Estado y Estado, ¿no? Sobre casos de violencia relacionados a las drogas, casos de muerte por narcotráfico. Hay como una especie de información que se puede extrapolar a otros países, ¿no? Y uno de los efectos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se puede dar ese comparativo, unos efectos de Colorado, que legaliza, regula
como decía Ana, o sea, monopoliza el Estado la cadena de valor de la marihuana, es lo que se llama separación de mercados. O sea, porque es lo que se crea cuando una persona consume determinada sustancia, como por ejemplo la marihuana, accede hoy por hoy al mercado ilegal, al dealer, al puntero, etcétera, y le ofrecen otras sustancias, ¿no? De mayor dañosidad, como puede ser cocaína, bueno, en nuestro caso otro tipo de sustancias, claro. Eso se llama efecto góndola, ¿no? Del supermercado, ¿no? O sea, uno va a comprar una pasta de dientes y sale con 3 botellas de whisky. Bueno, legales las botellas de whisky. En ese sentido, o sea, el efecto góndola del mercado ilegal es acceder a otras sustancias por la oferta regulada del mercado ilegal. En ese sentido, la separación de mercados está estudiada en Colorado, que empieza a afectar, como decíamos recién también en Portugal, la relación de las personas con otras drogas, ¿no? Pues solo va a los centros, a los lugares, a los dispensarios, donde accede a la sustancia que quiere consumir y en ese lugar no le ofrecen otras drogas, ¿no? Separa el mercado, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la cuestión legal de por qué no se ha podido cambiar la reglamentación que hoy rige en la Argentina. Uno se pregunta, bueno, es un tema muy tabú, no se han puesto de acuerdo los diputados y los senadores, es un tema que es transversal y genera polémica en todos los bloques. ¿Qué le responderías a aquellos que dicen que establecer una política más blanda en materia de consumo es apologético o va a tender a que se dispare el consumo? ¿Qué les decís? Y que eso está, o sea, es un discurso bastante desinformado, o sea, podremos llamar, o sea, por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, una cuestión de las leyes que flexibilizaron un poco el tratamiento respecto del consumo, o sea, no aumentaron el consumo de determinadas sustancias y eso está comprobado. O sea, si queremos como una cuestión objetiva, ¿no? Y por otro lado, tenemos un basamento constitucional, que es lo que dice la Corte, de respetar las libertades individuales. O sea, no es una cuestión opcional. O sea, tenemos que respetar el derecho a la libertad, autodeterminación, privacidad de la persona, contenida en el artículo 19 de la Constitución, que es el que habla en los fallos precisamente como para no criminalizar. Entonces es una cuestión de que no podemos seguir utilizando al consumidor de una forma utilitaria, como que supuestamente la penalización de ese consumidor va a llevar a una criminalización del crimen organizado y del narcotráfico. Eso es mentira, no existe. O sea, en la práctica se siguen dilapidando los recursos estatales, policiales y de la justicia en la persecución de meros perejiles para hacer estadística. Entonces, en la práctica, como decimos, en todas partes del mundo, a nivel nacional, observamos este fracaso, por lo cual hay que abordar precisamente otras estrategias que sean más sensatas y posibles, ¿no? Ahora se consiguieron un montón de firmas de gente, de magistrados, de gente de la justicia, más de 250 firmas pidiendo algún tipo de modificación. ¿Pensás que se va a lograr esta vez? Bueno, hoy vamos a hacer un evento importante en el Salón Azul del Senado de la Nación. Aprovecho para dar la invitación a las 15 horas. Estamos presentando el informe de pensamiento penal firmado por más de 265 magistrados al día de hoy y 500 adherentes. Cualquier persona, también entrando a la página de pensamiento penal, puede firmar la declaración. Creemos que es una declaración política fuerte de un poder que estuvo un poco ausente del debate, si no es por sus fallos, ¿no? Generalmente se dice que la justicia habla mediante sus fallos. Bueno, hoy está hablando mediante una declaración firmada por tal cantidad de jueces, fiscales, defensores públicos de todo el país, que lo pone en la mesa de debate como para avanzar en diversos abordajes, que no solo es una cuestión de no criminalizar al usuario, sino que aborda la reducción de daños, el uso medicinal de determinadas sustancias como el cannabis, bueno, tratamientos no compulsivos para las personas que tienen algún problema de consumo. Bueno, el doctor acá podrá decir, ninguna persona tratada compulsivamente, o sea, es exitoso ese tratamiento en definitiva, y eso está comprobado también. Bueno, aborda muchos puntos que creemos que en estos 30 años el debate de la política de drogas avanzó, las demandas son otras, y bueno, precisamente estos magistrados están firmando algo como para una declaración política, podríamos llamar, para poner en la mesa de debate. Bueno, esperemos que algo cambie. Gracias. Y acá abajo tenemos la página donde podés meterte para informarte de todo esto y bueno, saber de qué se va a discutir hoy en el Senado, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias, que termines muy bien tu día del abogado, ¿eh?